Y ahora uno de los inversores más respetados de los Estados Unidos les contará sus secretos. Warren Buffett es el sonido del dinero. 9.2 billones. El segundo hombre más rico de los Estados Unidos. Su valor estimado es de 62 billones. Lo hace el hombre más rico del mundo. Buffett no es exactamente lo que uno espera. Aunque su negocio es el dinero, no tiene calculadora ni computador. Piensa más allá y eso le ha dado billones. Muchos billones. Podrán ganarle a la casa, pero no a Warren Buffett. Buffett declaró rentas por primera vez a los 13 años. No es un multimillonario común, ciertamente no, Matt. Es un tipo común y corriente con 44 billones. Warren Buffett tiene un enfoque que no lo hace muy popular con sus colegas multimillonarios. Warren Buffett, el chico de Nebraska que se convirtió en el mago de Omaha. ¿Qué le permitió ser el hombre más rico del mundo? ¿Cómo lo hizo? Hace 70 años estaba en la secundaria. Casi un tercio de lo que tiene de existencia este país. Y en la secundaria solo pensaba en dos cosas: chicas y autos. Y no me iba muy bien con las chicas, así que hablaremos de autos. Imaginemos que cuando terminemos, dejaré que cada uno escoja el auto que quiera. Suena bien, ¿no? Elíjanlo, de cualquier color como sea. Le amarrarán un lazo y mañana estará en su casa. Y ustedes querrán saber cuál es el truco. Y el truco es que es el único auto que tendrán en su vida. ¿Qué harán al saber que es el único auto que tendrán y lo adoran? Lo cuidarán como a nada. Lo que sugiero es que no tendrán un solo auto en su vida, pero tendrán un solo cuerpo y una sola mente. Y eso es todo. Y ese cuerpo y esa mente ahora son fantásticos, pero deben durarles toda la vida. Estoy yendo a la oficina, es un recorrido de 5 minutos. Lo estoy haciendo desde hace 54 años. Lo bueno de este recorrido es que en el camino hay un McDonald's. Así que compraré algo. Buenos días y bienvenido a McDonald's. ¿Puede ordenar? Un muffin de salchicha con huevo y queso. ¿Algo más? Eso es todo, gracias. Le digo a mi esposa mientras me afeito en la mañana que tienen desayunos de $2.61, $2.95 o $3.17. Y ella me pone esas cantidades en esta taza que tengo aquí. Y así decido cuál de los 3 desayunos compraré. Bien, $2.95. ¿Cómo está, señor? Estupendo, estás en la cámara escondida. Ya veo, hola a todos. Cuando no me siento tan próspero, compro el de $2.61. Son 2 salchichas que junto y me sirvo una Coca-Cola. Hola, ¿qué tal? El de $3.17 es un panecillo de tocineta, huevo y queso. Pero esta mañana bajó la bolsa, así que dejaré el de $3.17 y compraré el de $2.95. Me gustan los números. Ya ni recuerdo cuándo comenzó eso. Me gustaba trabajar con números. Siempre estaba jugando con números de un modo u otro. Y era divertido invitar a unos amigos y apostar a cuál canica llegaría primero al desagüe. Tenía mucha energía de niño, era inquisitivo. Y siempre era el menor de la clase porque había saltado. Siempre he sido competitivo. Me gustaba leer más que los otros niños. Me gustaba mucho leer. Mi tía Eddie me regaló una copia del Almanaque Mundial.
Y eso para mí fue el cielo. Todavía puedo decirles que la población de Omaha en 1930 era de 214.006 habitantes. Algunos números se te graban. Desde muy temprano, quizás a los 7 años, saqué un libro de la biblioteca llamado 1000 maneras de ganar $1000. Y una de las formas era con la báscula de moneda. Calculé cuánto me costaría comprar mi primera báscula y cuánto tardaría en comprar otra con la ganancia de esa. Me sentaba a crear tablas de interés compuesto para calcular cuánto tardaría en tener una báscula para cada persona en el mundo. Haría que todos se pesaran 10 veces al día y yo sería el John D. Rockefeller de las básculas. De niño mi mesada eran 5 centavos por semana, pero me gustaba la idea de tener más que eso para trabajar. Así que entré en los negocios desde muy joven. Empecé vendiendo Coca-Cola y chicle de puerta en puerta. El Saturday Evening Post, Liberty Magazine, Ladies Home and Journal, lo que fuera. Creo que disfruté ese juego desde el principio. Pero me gustaba ser mi propio jefe. Por eso me gustaba repartir periódicos. Diseñaba la ruta como quería. Nadie me molestaba a las 5 o 6 de la mañana. Repartía 500 por día y ganaba 1 centavo por diario, pero con los intereses, ese centavo se convirtió en otra cosa. Dicen que Einstein dijo que el interés compuesto es la 8ª maravilla del mundo. Se remonta a ese cuento de primaria en el que alguien le hace un favor al rey y el rey le pregunta qué puede hacer por él. Y él le dijo, tomemos un tablero de ajedrez y pondremos un grano de trigo en el primer cuadro. Lo doblamos en el segundo y otra vez en el tercero. El rey aceptó enseguida, pero cuando vio lo que representaba, 2 elevado a la 64, se dio cuenta de que estaba regalando todo el reino. Así que es un concepto muy simple, pero con el tiempo logra cosas extraordinarias. Berkshire es una compañía increíble. Es la 4ª compañía más grande de Fortune 500. Él es la única persona del mundo que desde cero formó una compañía que está entre las 10 mejores de Fortune 500. Berkshire es una compañía matriz. Es propietaria de un gran número de empresas separadas que operan independientemente una de otra y en gran medida de la compañía matriz Berkshire Hathaway. Tenemos quizás 70 o 80 compañías y les pedimos que se comporten de modo que no dañe la reputación de Berkshire Hathaway, pero son independientes. Otra gente decora las oficinas, por eso hay tantas cosas. Originalmente, cuando me mudé en 1962, verán aquí que fui a la biblioteca de Omaha. Y creo que por $1 obtuve 7 ediciones viejas del New York Times. De épocas notables como el pánico en 1907. Este es de 1929. Quise poner en las paredes los días de pánico extremo en Wall Street, como un recordatorio que cualquier cosa puede pasar. Es arte instructivo, podría decirse. Nací en 1930 en Omaha, Nebraska, durante la caída de la bolsa. Mi padre perdió el trabajo en 1931, un año después de que nací. Era corredor de bolsa y con los pocos ahorros que tenía en el banco, construyó su propia compañía y trabajó durante la depresión. Tenía una compañía de inversión. Y de adulta, mirando atrás, digo, vaya, qué osado fue. A veces íbamos los domingos y jugábamos con las sumadoras.
Mi hermano y yo tendíamos a jugar juntos. Recuerdo que un día me dijo, voy a ser millonario cuando tenga 30 años, o algo así. Algo totalmente diferente a lo vivido por mi familia, pero él era único en ese sentido. Yo era la mayor, me seguía mi hermano y después mi hermana. Mi padre iba a Nueva York periódicamente para revisar sus negocios, acciones y eso. Y cuando regresaba nos traía un disfraz a cada uno. A Warren le encantaba eso. Tenía muy buen carácter, era callado. Era difícil saber en ese entonces que era un genio, pero ¿quién se fijaba en eso? Los primeros libros de inversión que leí fue en la oficina de mi padre. Pronto había leído todos sus libros, y algunos más de una vez. Mi papá me tenía varios apodos, a veces me decía Fireball, porque yo hacía pequeños negocios. El dinero no le importaba para nada. Creía en llevar cuenta internamente, y en nunca preocuparse por lo que otros pensaban. Si sabes por qué haces lo que haces, con eso basta. Lo admiraba mucho, al punto que aprendía lecciones de él sin saberlo. La idea de que todas las vidas tienen el mismo valor fue algo que sus 3 hijos aprendimos, desde que tengo memoria. Mi papá se postuló al Congreso cuando yo tenía 12 años. Nuestra casa era muy republicana. Yo le hice campaña a mis hermanas también, toda la familia. Mi madre era muy inteligente y muy sociable. Le hizo una buena campaña a mi papá. Ella era muy ambiciosa. Y creo que mi hermano Warren heredó mucha de esa competitividad extrema de mi madre. Ella era brillante en matemáticas. Todavía había esas cosas que se movía la palanca y sumaban. Ella sumaba más rápido que las máquinas. Era increíble. Cuidaba bien a sus hijos, pero no sentíamos ese sentido de amor. Estaba ahí, pero no lo expresaba como mi papá. En la nación, el único camino permanente a la prosperidad es un presupuesto equilibrado. A menos de que se logre esa meta, todos los planes posguerra colapsarán, como la conquista de Hitler. Escucharon al congresista Howard Buffett, miembro republicano del Senado por Nebraska. Cuando tenía 12 o 13 años nos mudamos a Washington. Y yo estaba enojado, en Omaha me divertía. Perdí a todos mis amigos. Y me había mudado a una ciudad donde no conocía a nadie. Me sentía muy infeliz. Perdí el interés por la escuela. Me daba placer atormentar a mis maestras. En esa época la mayoría de las maestras invertían en acciones AT&T para su jubilación. Así que decidí volverlas locas, realizando ventas cortas de esas acciones, porque al hacer ventas cortas apuestas a que va a bajar. Vendí 10 acciones de AT&T. Llevé la confirmación a la escuela y se lo mostré a las maestras. Pensaban que yo era un fastidio, pero creían que yo sabía de acciones. En casa a mamá le daban dolores de cabeza terribles. No querías estar ahí cuando eso pasaba, porque agredía más, aunque nunca en público. Ella nos aterraba. Cuando me despertaba de mañana y escuchaba su voz, por su tono sabía si iba a ser un día horrible. Cuando ella se ponía difícil, los 3 lo sentíamos. En un momento de depresión decidí que me escaparía. Convencí a otros 2 chicos de escaparse conmigo. Salimos y empezamos a hacer autostop. Y luego nos detuvo una patrulla de caminos. Casi nos morimos del susto. Es muy interesante, mi papá nunca me regañó por eso. Pero al fin dijo, tú puedes hacerlo mejor. Y con solo decirme eso, sentí que lo estaba decepcionando.
De cierto modo, me estaba enseñando. Nunca me ha enseñado diciéndome cómo hacerlo, sino con ejemplos. Tenía mucha confianza en mí, aun cuando metía la pata. Y eso te puede llevar muy lejos. El mejor regalo que me hayan dado fue tener el padre que tuve cuando nací. No quería ir a la universidad. Me gradué de la secundaria a los 16 años. Y estaba comprando acciones, la estaba pasando bien. No le veía beneficio a ir a la universidad, pero mi papá me convenció. Su compañero de cuarto era amigo mío y decía que lo volvía loco, porque él estudiaba todo el tiempo, mientras que Warren llegaba 15 minutos antes del examen y sacaba la mejor nota. Terminé en 3 años porque tenía los créditos y estaba apurado por salir. Al graduarme en Nebraska, pedí admisión en Harvard para Administración de Empresas. Me dijeron que debía entrevistarme cerca de Chicago. Llegué y me entrevistaron durante 10 minutos. Y me dijeron, olvídalo, no entrarás a Harvard. ¿Qué iba a decir mi papá? Fue horrible. Pero resultó ser lo mejor que me haya pasado. Ese verano estaba viendo un catálogo. Y ahí estaban los nombres de los profesores. Uno era Graham y el otro Dodd. Había leído un libro de ellos dos. Así que en agosto les escribí, diciendo, apreciado profesor Dodd, creí que se habían muerto. Pero ahora que descubrí que están vivos y dando clases en Columbia, quisiera entrar ahí. Y él me admitió. ¿Saben qué? Demuestra que nunca se sabe. Caballeros, el profesor Graham. Ben era un profesor increíble, tenía un don. Él nos atrajo a todos. Los profesionales de Wall Street son más precisos en pronóstico a corto plazo o a largo plazo. Nuestros estudios indican que pueden elegir entre tirar una moneda y seguir el consenso de opiniones externas. Y el resultado es más o menos el mismo en cada caso. Era como aprender béisbol de alguien que batea 400. Moldeó mi vida profesional. Hay 2 reglas para invertir, según Warren. Y eso lo aprendió de Ben Graham. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Ben Graham acuñó la frase, inversión en valor. Creía en el escrutinio cuidadoso de los estados financieros de una empresa y que si compraban valor con el tiempo habría éxito. Hace unos años entré a Amazon y encontré este manual. Mientras revivía mi juventud, otros entraban a Amazon a comprar ejemplares viejos de Playboy, pero yo compré estos viejos manuales de Modi. Y cuando salí de la universidad, empecé a vender acciones y tenía 20 años. Parecía que tenía 16 y actuaba como si tuviera 12, así que no era un vendedor que impresionara. Pero lo que hacía era revisar página por página, buscando acciones subvaluadas. ¿Es como revisar un viejo álbum familiar? Mejor. Cuando salí de Columbia, había desarrollado buenas habilidades para los negocios, pero no me había adaptado todavía a cómo era el mundo. ¿Cómo le iba con las chicas? Mal. Estuve fuera de circulación por un tiempo. Fui a la reunión 60ª y había ahí una chica. Una vez la invité al Teatro Acton en Washington. Le pregunté si recordaba la película que vimos, y me dijo que no, pero que sí recordaba una cosa. Yo como un idiota le pregunté de qué. ¿Me fuiste a buscar a una carroza fúnebre? Sí, era dueño de la mitad de una carroza fúnebre en la secundaria. No era lo más lindo ni lo más romántico para salir con una chica. Hubo 2 momentos cruciales en mi vida. Uno cuando nací y otro cuando conocí a Susie.
Ella era la indicada, pero ella tardó en descubrir que yo era el indicado. Yo iba a ser la compañera de cuarto de su hermana menor. En Northwestern, entré a su casa y él estaba sentado ahí. E hizo un comentario sarcástico. Así que yo hice otro y pensé, ¿quién es este patán? Y así fue como nos conocimos, ¿sí? Warren es más inteligente de lo que se imagina. El cerebro le trabaja todo el tiempo. Mi papá me dijo, ahora tendrás que comprenderlo. No podrás discutir con él como la gente normal. Pero tiene un corazón de oro. Estaba enamoradísimo de ella, y por qué no, y ella de él. Ella se sentaba en sus piernas y él le acariciaba el pelo. Lo estaba suavizando. Susie era muy buena, considerada, y una fuerza de equilibrio. Tuve mucha suerte. Pero yo no era una persona como los demás y llevó un tiempo. Pero ella me regó como una regadera y me fue nutriendo. Y me cambió. Dicen que los hábitos son cadenas muy livianas para sentirlas, hasta que pesan demasiados para romperlas. Me aterraba hablar en público. No podía hacerlo, vomitaba. Y sabía que si no lo curaba, entonces jamás lo haría. Y vi un aviso en el periódico por un curso de Dale Carnegie para desarrollar habilidades para hablar en público. Así que fui. Sea sincero. Una sonrisa tiene el mismo efecto que la cola de un perro. Nos hacía hacer unas locuras para abrirnos. Nos parábamos sobre las mesas y hacíamos todo tipo de cosas. Si no lo hubiera hecho, mi vida habría sido diferente. En mi oficina no verán mi diploma de la Universidad de Nebraska. No verán mi maestría de la Universidad de Columbia, pero verán el certificado que me dieron por el curso de Dale Carnegie. De hecho, cada semana el instructor le daba un lápiz. A quien hubiera aprovechado mejor lo aprendió la semana anterior. En la cuarta o quinta semana, le propuse matrimonio a su madre y me dijo que sí. Y esa semana me gané el lápiz y también me comprometí. Fue una semana increíble. La boda fue interesante porque no veía nada sin lentes. Y estaba tan nervioso que me los quité para no ver a toda esa gente. Ella tenía 19 años cuando nos casamos y yo 21. Pero ella era mucho más madura que yo. No había comparación. Era una mejor persona que yo. Pero al casarte no es cuestión de decir, aportaré un 15% de humor y 17% de intelecto y 22% de apariencia, porque así no funciona. Sabía que era la decisión correcta y lo fue. Puede vivir donde quiera en el mundo porque en Omaha. Me encanta. Nací como 1 kilómetro de aquí y jamás tuve una mala experiencia en Omaha. Omaha y Nebraska son mi hogar. En todo sentido me siento en casa. Es el ritmo, las relaciones. Hay mucha continuidad. Hay mucha comunidad, mucha amistad. Es un lugar muy sólido y amigable, en donde crecer y en donde realizar negocios. Cuando volví a Omaha a principios de 1956, no tenía idea de lo que iba a hacer.
Unos meses después, unos familiares querían saber qué hacer con su dinero. Le dije que no volvería a vender acciones, pero si querían asociarse conmigo sería un placer. 2 meses después de regresar, constituí la primera sociedad. Hacía todos los cheques yo mismo. Hacía 11 declaraciones de rentas. Entregaba acciones para todas esas compañías. Fui el hombre orquesta durante 6 años. Warren estaba arriba en su oficina pequeñita y yo mencionaba una compañía y la mayoría de las veces él sabía más que yo sobre esa compañía. Cuántas acciones había en circulación. La capitalización, las ganancias, era increíble. Cuando Warren decía algo era importante y todos le prestábamos mucha atención cuando fijaba una posición sobre algo. Cuando conocí a Warren en 1959, enseguida reconocí que era una persona muy inteligente. Durante 4 o 5 años, la bolsa de valores ha estado explotando y prediciendo negocios mejores que no se han materializado. Quizás la bolsa esté corrigiendo un pronóstico errado, en vez de hacer un nuevo correcto. Ganó mucho dinero comprando títulos de valores, que eran increíblemente baratos estadísticamente. Warren entonces trabajaba con compañías pequeñas, y sus inversiones solían consistir en comprar una compañía, que uno veía como una colilla de cigarro desechada, pero que aún le quedaba una pequeña fumada, y la compraba en el momento adecuado, para beneficiarse de esa última fumada. La primera sociedad comenzó con $105,100. Yo puse 100 y los demás pusieron 105. Y a comienzos de 1962 me mudé a Kiewit Plaza. Y para cuando me mudé ahí, teníamos invertidos 7 millones. Y una buena cantidad era ganancia. Entonces alquilaba una casa, nunca había tenido una propia. 2 años después, en 1958, compré la casa donde vivo hoy. Susie y yo tenemos 3 hijos. Y los tuvimos jóvenes, que fue algo muy bueno. Mi hija Susie nació aquí. Le puse Susie en cuanto la vi porque era idéntica a su madre. Y fue una niña fácil de criar. Luego vino Howie, que era un ciclón de energía, lo cual le hizo las cosas muy difíciles a Susie y mamá por un tiempo. Peter volvió a la personalidad de Susie y fue un niño fácil. Diría que mi infancia fue normal, pero ¿quién sabe qué es normal? Piensan que Warren Buffett es un tipo rico y famoso. No era rico ni famoso cuando yo era niño. Lo que yo vi mayormente todos los días fue consistencia. Todos los días oíamos cerrar la puerta del garaje y como un reloj entraba mi papá. Ya llegué. Cenábamos todos juntos, algo que sorprende a muchos. Mi papá me dormía de noche con Over the Rainbow. Estoy sentimentalmente ligada con esa canción. Siempre tuve un fuerte vínculo con él. Mis 3 hijos son muy diferentes, pero tienen un corazón común que heredaron de su madre. Ella hizo casi todo el trabajo de la crianza de los niños. Probablemente eso fue muy bueno. Tienen más cualidades suyas que mías, que es lo que recomendaría. Mi mamá ocupó la mayor parte de mi vida de niño. Aunque me castigaban regularmente, y era ella quien solía hacerlo, seguía siendo mi mejor amiga. Ella ayudaría al que fuera, lo conociera o no. Y aunque no estuviera de acuerdo con él, igual lo ayudaría.
Era muy comprensiva y se interesaba en cada persona individualmente. Nunca le importó el dinero ni los negocios, para nada. Él andaba diciendo, voy a ser el hombre más rico del mundo. Y yo pensaba, es como alguien que es músico y dice que será Mozart. No sé, ¿cómo puede alguien saberlo? ¿Cómo puede saberse? Así que está bien, en realidad eso no me interesa. Susie llevó a Warren a cambiar su visión política. Creció siendo republicano. Su padre fue congresista republicano, pero Susie veía las cosas de otra manera. Ella fue el catalizador. Yo estuve muy involucrada en derechos civiles. Estaba inmersa en ello, y creo que eso hizo de Warren un demócrata. Iba conmigo a escuchar los discursos. Recuerdo el discurso que dio Martin Luther King, uno de los más inspiradores que haya escuchado. Me sacudió hasta la médula. Mi esposa y yo tuvimos la misma experiencia. Es interesante. En ese discurso dijo, la verdad siempre en el cadalso, el mal siempre en el trono. Pero ese cadalso cambió el futuro. Iba a morir en 6 meses, pero ese cadalso cambió el futuro. Mi esposa era más activa que yo, pero yo estaba 100% con ella. Yo me dedicaba un poco más a mis inversiones. Sí cambió lo que haríamos con el dinero después de tenerlo. Creía que podría apilarlo con los años y que ella lo invertiría dirigiendo una gran fundación. Yo sabía bien cómo apilar dinero y en consecuencia la espera beneficiaría a la sociedad. Fui bendecido con unos genes que son muy útiles en un sistema de mercado desarrollado, con muchas cartas en la mesa, y resulta que sé jugar bien ese juego. Ted Williams escribió The Science of Hitting y había una foto de él al bate y la zona de strike. Estaba dividida en 77 cuadros. Decía que si esperaba el lanzamiento en su punto ideal, batearía 400 y que si debía batear algo más bajo, batearía 235. Y en mis inversiones estoy en un negocio sin strikes, que es lo mejor donde puedes estar. Puedo estudiar a 1000 compañías y no tengo que acertar en cada una ni en 50. Y puedo elegir la bola que quiero batear. El truco para invertir es ver pasar un lanzamiento tras otro y esperar el que llegue en tu punto ideal. Y si te gritan, batea, ignóralos. Existe la tentación de actuar con demasiada frecuencia en acciones porque son líquidas. A través de los años uno desarrolla filtros y yo conozco mi círculo de competencia. Así que me quedo en ese círculo y no me preocupo por lo que está fuera de ese círculo. Definir cuál será tu juego, donde tendrás una ventaja, es muy importante. Compré las primeras acciones de Berkshire en 1962. Era una compañía textil destinada a extinguirse con el tiempo. Y estadísticamente eran acciones baratas, un negocio terrible. Berkshire Hathaway estaba cerrando fábricas, lo cual liberaría algún capital. Luego recomprarían acciones, así que compré algunas, pensando que habría otra oferta pública a cierto punto, y que venderíamos con una ganancia modesta. En un momento dado la gerencia me preguntó a qué precio ofreceríamos las acciones, y les dije que 11,50. La oferta pública se hizo unos meses después, y fue a 11,37, un octavo de punto más barata. Eso me molestó mucho, así que compré más acciones. Me sentía traicionado por la gerencia. Y en mayo de 1965 había comprado suficiente para controlar la compañía y cambiamos la gerencia.
Fue una conducta tonta. Como Warren lo cuenta en retrospectiva, una de las razones del éxito de Warren es que es brutal en jugar su propio pasado. Quiere identificar errores y evitarlos en el futuro. Fue un accidente que eligiera Berkshire. Si el director no hubiera intentado robarle un octavo, no hubiera existido ninguna historia Buffett-Berkshire. Si eres emotivo al invertir, no te irá bien. Sentirás algo por las acciones, pero las acciones no sienten nada por ti. Viendo esa oferta pública no me había dado cuenta, pero ocurrió a los 5 días de la muerte de mi papá. Si eso me afectó o no, no lo sé. ¿Recuerda la última conversación con su padre? Sí, pero no quiero hablar de eso. Creo que le dio que pensar y le dolió. Pero Warren sigue batallando. Warren y yo podemos ver a nuestros padres y saber que hicieron bien y mal. El padre de Warren era un ideólogo anticuado de derecha. Y era tan intenso al respecto que Warren decidió que era un error. Tanta ideología nublaba la mente. Amaba a su padre, pero no quería convertirse en un devoto de nada. Mis políticas se hicieron más públicas cuando murió mi papá. Los derechos civiles me cambiaron. En 1776, Thomas Jefferson escribió: todos los hombres son creados iguales, y cuando escribieron la Constitución decidieron que no. Eres 3/5 partes de personas si eres negro. Esto es una locura. Un día estaba hablando con él sobre algún asunto racial, y él me dijo: espera a que las mujeres descubran que son las esclavas del mundo. ¿Cuántos hombres estaban conscientes de eso? Y hasta mujeres en esa época. Mi primer ejemplo fue mi padre. Era de una generación donde la función principal de la esposa era ayudar a su esposo en el trabajo. Mis hermanas son tan inteligentes como yo, aunque tienen mejor personalidad que yo. Pero ellas recibieron el mensaje, que su futuro estaba limitado. Y yo recibí el mensaje de que el cielo era el límite. No fue por falta de amor ni nada así, era la cultura. Pero puede decirse que es muy alentador, porque si ven que ha logrado este país con solo la mitad del talento, imaginen el potencial del futuro. Soy muy optimista sobre el futuro, en parte porque por algunas decisiones estúpidas marginamos de nuestro talento. Warren es la persona más lógica que he conocido. Charlie Munger podría acercársele. Charlie se convirtió en el hombre de quien Warren dependía mucho. Y yo creo que sus primeras experiencias en la era de la colilla de cigarro lo convencieron de que no era donde él quería estar. Ganó mucho dinero durante mucho tiempo, con el ejemplo de Ben Graham comprando acciones muy baratas. Si eran baratas no le importaba si la compañía era pésima, porque sabía que igual ganaría dinero por lo baratas. Charlie Munger tuvo un gran impacto en mí, alentándome a buscar compañías maravillosas a buenos precios, en vez de buenas compañías a precios maravillosos. Eso era muy importante, porque permitió que Berkshire escalara, algo que habría sido imposible de otro modo. ¿Sí? ¿Qué indicadores claves buscan las compañías antes de hacer una inversión? Que tengan foso de protección. Tenemos una compañía Sea Candies en la costa oeste. Chocolate Sea Candies. Si le regalas una caja de chocolate Sea a tu novia en la primera cita y te besa, eres nuestro. Mañana podemos subirle el precio y comprarás la misma caja. No se juega con el éxito. Ahí la clave es la respuesta. No quieres llegar a casa el día de San Valentín y decirle a tu esposa o novia, preferiblemente sean la misma persona,
Toma, cariño, compré lo más barato. No funciona. Hasta cierto punto el precio es inmaterial. Si tienen un castillo económico, alguien intentará quitárselos. Más vale que tengan un buen foso y un caballero que sepa lo que hace. No están comprando un bien, compran un nombre, una marca, compran una franquicia. Y Charlie era más responsable de eso que nadie. Fuimos socios mentales desde que nos conocimos. Hace 50 años, ¿cómo fue que conoció a Warren? Creí que era un prodigio. Y me criticaron mucho. Mi esposa me dijo, ¿por qué respetas tanto a ese joven con corte militar que no come vegetales? Es increíblemente inteligente, tiene un intelecto mucho más amplio que yo. Y es magnífico para condensar ideas importantes. En unas pocas palabras, si no te interesa el tema económico ahora, estás mentalmente muerto. Charlie no tiene tacto. Hablemos de los banqueros. El viernes Charlie los comparó con adictos a la heroína. Ese es el Charlie pintoresco, pero yo no hubiera elegido eso. Una vez escribí que cuando repartieron la humanidad, a él no le tocó una parte. Lo ideal para dirigir una sede es tener un solo hombre, preferiblemente mayor de 80 años, en una oficina él solo. Todo lo demás son puras tonterías. Siempre es sincero en lo que me dice, así que lo escucho. Nunca discutimos. Simplemente lo dejamos pasar. Supongamos que Warren no quiere hacer algo que yo hubiera hecho, y supongamos que eso pasa 4 veces en 40 años. ¿A mí qué me importa? Todo lo demás está funcionando bien. Los dos sabemos que nos ha ido tan bien porque tenemos ética. A Warren no le interesa ganar dinero con engaños. Las opiniones de Warren de los banqueros de Wall Street no le granjearían el cariño de sus madres. Él piensa que la mayoría de ellos no busca los intereses de sus clientes, solo buscan sus propios intereses. A finales de los años 60, hubo una inundación de manejos contables y fusiones, basados en contadurías falsas y gente engañosa. Fue una época donde había muchos charlatanes en Wall Street, y Wall Street los aplaudía. Yo entendí el juego, pero no lo quise jugar. Así que cerré la sociedad a finales de 1969 y asumí el cargo de presidente de la Junta de Berkshire Hathaway. Creo que la Berkshire moderna es un reflejo de Warren. Él levantó un negocio que se ajusta a mí. Es una locura pasar la vida pintando, si pintas algo que no quieres pintar. Yo pinté mi propio cuadro en los negocios. De cierto modo tengo un lienzo ilimitado. Es un lugar diferente. Trabajo con un gran grupo de personas. Ellas me hacen la vida muy fácil y me cuidan bien. Tenemos 25 personas en la oficina, y si miramos atrás son exactamente las mismas 25. En Berkshire no hay comités, no hay departamento de relaciones públicas ni industriales, no hay consejo general ni uno de relaciones humanas. No nos gusta nada que se haga solo para mantener la forma. Es justo la vida que me gusta. Para mí no es un trabajo, es una forma de juego. Me gusta el silencio. Cierro la puerta de la oficina para no oír a nadie hablando allá afuera. Paso 5 o 6 horas al día leyendo. Es increíble las cosas que recuerda. Es como un computador. A veces creo que el disco duro se quedará sin espacio, pero no.
Es una de las personas más inteligentes que conocemos. En varias cenas en casa de los Gates, Mary, la mamá de Bill, quiso convencerlo de ir a la casa de Hood Canal para conocer a Warren Buffett. Pero él se resistiría porque estaba ocupado con Microsoft. Y al final dijo, mamá, está bien, ir a almorzar. Fuimos allá de mala gana, porque comprar y vender acciones, que era lo que pensaba de Warren, no me interesaba, no le veía un valor agregado. Pero resultó que estaba muy equivocado. Ese día supimos que seríamos buenos amigos. No nos alcanzaba el tiempo juntos. Un día el papá de Bill Gates nos pidió que escribiéramos en un papel una palabra, que describiera qué era lo que nos había ayudado más. Bill y yo, sin saberlo, escribimos enfoque. El enfoque siempre ha sido una parte de mi personalidad. Cuando algo me interesa, me sumerjo. Si es un tema nuevo, quiero leer sobre él, hablar sobre él y conocer a la gente involucrada en él. A los dos nos gusta trabajar duro y no nos gustan las cosas frívolas. Él no sabe mucho de cocina, arte, ni de muchísimas otras cosas. No podría decir de qué color son las paredes de mi cuarto o de mi sala. Mi mente no se relaciona bien con el universo físico, pero entiendo razonablemente bien el universo de los negocios. La habilidad de Warren de evaluar a la gente y los negocios es una cosa mágica. En eso es el mejor, más que nadie que conozcamos. Todos deberíamos intentar ser un 20% tan bueno como él en eso. Me gusta sentarme a pensar y paso mucho tiempo haciéndolo. A veces no es muy productivo, pero lo disfruto. Sobre todo pensar en problemas de negocios o inversión. Son fáciles, los problemas humanos son los difíciles. Los problemas humanos no tienen respuesta. Con el dinero siempre hay una buena. Él era un genio. Creo que a veces los genios son por lo general personas solitarias y aisladas. No estaba bien adaptado. Era cómico, era un hombre gracioso, que quizás tenía un foso a su alrededor, porque tenía miedo, y no sabía si quería dejar entrar a alguien. Hasta el día de hoy digo, no sé, nadie lo conoce como yo y toda esposa diría eso, pero es solitario en cierto sentido. Y es difícil conectarse en un nivel emocional, porque ese no es un modo básico de operar. Estaba allá físicamente, pero estaba arriba leyendo todo el tiempo. Le decía a mi madre que debíamos hablar en extractos. Eso lo aprendí rápido. Si empiezas a explayarte mucho, a menos de que le hayas dicho antes que será algo largo, y quieres su atención, lo pierdes. Lo pierdes a la idea gigante que tenga en la cabeza entonces. Idea en la que estaba pensando antes de que llegaras, y quiere volver a ella. No es como los demás. Mi padre nunca subestimó a nadie, pero una vez se está ciego a lo que otros pueden estar haciendo. Y mi papá tiene un pase. Warren no encuentra el interruptor de luz, y probablemente es mi culpa. Una vez hace años, cuando los niños eran pequeños, yo estaba enferma con gripe. Estaba en cama y le dije, ¿me traerías un cubo o algo de la cocina? Podría no llegar al baño de lo mal que me siento. Me dijo que sí y bajó a la cocina. Y empiezo a oír ruidos, pim, pum, pam. Subió y me llevó un colador. Lo miré y le dije, cariño, eso tiene agujeros.
Oh, está bien. Bajó corriendo, oí muchos ruidos otra vez y volvió a subir. Había puesto el colador en una bandeja. La proximidad física con Warren no siempre significa que él está ahí contigo. Es muy cerebral. Por eso aprendí a vivir mi propia vida. Éramos dos líneas paralelas, pero muy conectados cuando él se abría a conectarse. Un día dije, podríamos grabar una cinta de mamá gritando, adiós Warren, vuelvo más tarde. La puerta se cerraba y uno creía que ella seguía ahí. Creo que él no sabía lo que ella hacía mayormente. Una vez que Howie y yo nos fuimos, ella empezó a ver con mayor claridad y a pensar cómo podría tener lo que ella llamaba más espacio propio. Los peores errores son no comprender a las personas, también como podrías. Ella se fue a Omaha en 1977 y no hay mucho que decir sobre eso. Para él fue desgarrador. Yo regresé a casa porque no puedo decir que estuviera enojada con ella, pero pensaba, ¿cómo ha podido dejarlo? No puede funcionar por sí mismo. Mi madre les había pedido a unas amigas que le echaran un vistazo, y Astrid era una de ellas. Llamé a Astrid y le dije, Astrid, ¿puedes visitar a Warren y hacerle una sopa? Ve a la casa y cuídalo, porque no podrá sobrevivir solo. Él tardó un poco en descubrirlo, pero lo descubrió. Le dije, no te estoy dejando, porque estaré donde quieras cuando quieras. Mi mamá se mudó a San Francisco, y creo que para ella era importante irse de Omaha, porque se sentía atrapada en ese ambiente. Todos sabían quién era, no podía tener una identidad propia. Él sabía que ella necesitaba hacer algo que ella valorara, que el dinero nos daba a todos y a ella, una opción que muchos otros no tenían. En esa época criticaron mucho a Warren. Estaba este hombre muy rico, que se hacía más rico cada año, y no estaba donando mucho dinero. Hubo críticas terribles de parte de algunos. Warren nunca habló de eso. Para ganar dinero el tiempo es lo más importante. No hay que ser muy inteligente, hay que ser paciente. Susie no quería esperar tanto como yo, pero nunca apreció el interés compuesto como yo. Ahí estábamos en desacuerdo. Ahora dirijo una fundación y creo que deberíamos donar más dinero. Pero entiendo por qué no lo hacemos, porque son negocios. Para mí lo más importante es que no se trataba del dinero en sí. Eso se ve por el modo en el que vive. No compra cuadros famosos, ni casas grandes, ni nada así. Para él es mental y el dinero es su tarjeta de puntuación. Él solía decirme, todos pueden leer lo que yo leo. El campo de juego está nivelado y eso le encanta porque es competitivo. Está solo en su oficina, leyendo esas cosas que todos los demás pueden leer, pero le encanta pensar que va a ganar. Yo les diré cómo se hace. ¿Han visto a un malabarista hacer malabareos con 25 botellas? ¿Cómo puede hacerlo? Empieza con una botella, luego 2, 3 y sigue haciéndolo hasta llegar a 25. Así fue como lo hicimos. Empezamos con efectivo y terminamos comprando muchas compañías, incluyendo aseguradoras.
El seguro en sí es un negocio rentable y tiene la ventaja adicional de crear algo llamado lazo de acreditación, que es el dinero que está en Berkshire, mientras un reclamo espera ser pagado. Y Warren resultó tener una habilidad extraordinaria para usar ese dinero no cobrado aún, para comprar compañías que hacen crecer a Berkshire. En 1983 la señora B hizo efectivos sus negocios, vendiendo el control por 55 millones a una compañía del inversor Warren Buffett. Warren era un experto en periódicos. Se interesó por el Post, porque lo veía como una compañía muy subvaluada. Me escribió una carta: estimada señora Graham, acabo de comprar 5% de su compañía y no busco hacerle daño. Creo que es una gran compañía y sé que es suya, la dirige usted. Y para mí está bien. Y pensé, este hombre es fantástico. Asistí a las reuniones de la Junta con unos 20 informes anuales y me hacía revisarlos con él. Era como estudiar administración con Warren Buffett. Kay Graham introdujo a Warren en el mundo de Washington, un grupo totalmente diferente con los que él había aliado. Estaba claro que trabajar con Kay le dio otro tipo de oportunidad, y él era la estrella. Todos quieren escuchar lo que dice Warren Buffett. El oráculo de Omaha construye su imagen y se divierte. Una de las capitalizaciones más grandes del mundo. Y podría crecer más, ya que Buffett no da señales de bajar el ritmo. ¿Cómo lo hizo? Invirtiendo en lo que conoce y entiende. Marcas conocidas como Coca-Cola, Fruit of the Loom y Dairy Queen. ¿Qué lo inspiró? Esto me inspiró. Compra lo que le gusta, por supuesto. Hoy The Coca-Cola Company venderá casi 2 billones de refrescos de 2,35 miligramos de uno u otro producto Coca-Cola. Si consigues un centavo extra por día, un centavo por porción son 20 millones al día, 7.3 billones al año por un centavo más. Cuando Coca-Cola es tuya, eres dueño de un pedacito de la mente, de millones y millones de personas. Es muy buena. ¿Quién tiene más billetes de 100? Se llama Warren Buffett en este país. Y acaba de desplazar a su amigo Bill Gates como el ejecutivo más rico del mundo. La reunión fue para discutir el plan de Berkshire Hathaway de comprar el gigante Burlington Northern, valorada en 26 billones, será la mayor adquisición de Buffett. Llevó a Berkshire virtualmente de la nada, a valer billones en capitalización de mercado. Nadie más tiene un récord así. Quería tener una reputación sobresaliente. Nunca causó problemas al comprar una compañía. Mantuvo a la gerencia en su puesto. Estaba estableciendo una reputación que dio fruto más tarde en la vida. La ha estado construyendo desde que lo conozco. Tardas 20 años en establecer una reputación y 5 minutos en perderla. Cuando Warren invirtió en Salomon, yo fui una de las personas, junto con muchas otras, que nos asombramos, porque había adoptado un tono muy crítico hacia los banqueros de inversión y su codicia. Y ahora estaba invirtiendo en Salomon Brothers, un miembro conocido del club. Warren y Charlie estaban en la junta, y Charlie no soportaba lo que pasaba ahí. No le gustaba la cultura para nada. Y poco después de haberse involucrado, todo explotó. En 1991, un día terrible de agosto, recibí una llamada. Los dos jefes máximos de Salomon y me dijeron:
Tenemos un problema. Esto es Noticias NBC. Buenas noches. Es un escándalo que sacude Wall Street y plantea preguntas sobre la integridad del sistema financiero. La firma Salomon Brothers está siendo investigada por operaciones impropias de bonos de la tesorería. Salomon admitió que excedió el límite de transar bonos del gobierno, comprándolos a nombre de un cliente que no sabía de la operación. Salomon Brothers está siendo investigada por la tesorería, la Reserva Federal, la SEC y el Departamento de Justicia. Pero más importante que el destino de la firma es el impacto que podría tener en la confianza del público y en la credibilidad del mercado local en el mundo. La compañía debía 150 billones, más que ninguna otra compañía privada, en Estados Unidos en esa época. Y esa noche me reuní con el hombre que dirigía la Reserva Federal en Nueva York, que era un alguacil. Le dije, nunca he debido mucho dinero, tengo una hipoteca en mi casa, pero 150 billones es impactante. Esperaba que dijera, no te preocupes, te daremos unas semanas, pero me dijo, prepárate para cualquier imprevisto. Hoy la tesorería anunció que suspendió a Salomon Brothers de participar en subastas de nuevas emisiones. Fue un sacudón más para la ya herida Wall Street. La reserva estaba diciendo, son una fuerza malvada, no queremos que comercien nuestros bonos. Fue un momento crítico para Warren, y él creyó que en ese momento en particular, su reputación estaba en juego. Warren tenía 24 horas para decidir si iba a seguir adelante o salirse. Y en ese momento, Salomon Brothers pudo ir a la bancarrota. Pero Warren asumió la responsabilidad. Y bien, soy Warren Buffett. Fui elegido presidente de la Junta Interino de Salomon Inc. hace unas horas en una junta de directores. ¿Por qué interviene usted? ¿Cuál es su mandato de liderazgo? Fue necesario intervenir porque yo haré lo necesario para obtener toda la información de lo que ocurrió en el pasado y porque haré lo posible para que se haga bien en el futuro. Debí convencer a la tesorería de que lo hecho en el pasado era malo y estúpido y que tenían todo el derecho de estar furiosos, pero que esta firma empleaba a 8,000 personas que quedarían desempleadas, a menos que nos dejaran continuar. Warren creía que era algo demasiado grande para fracasar. El término no se usaba entonces, pero él creía que Salomon era demasiado grande para fracasar, y si Salomon se hundía, se llevaría partes importantes de Wall Street con ella. Estábamos condenados por la tesorería, así que llamé a la tesorería. Nick Brady era el secretario, y yo le rogué por mi vida. Con la voz quebrada le dije, Nick, es el día más importante de mi vida. Realmente sentí que iba a ser un desastre colosal. Él no sabía si yo tenía razón, quizás pensó que no, pero sabía que yo le hablaba del corazón. La tesorería modificó la orden, y en efecto fue un gran espaldarazo. Fue importantísimo. Eso salvó a Salomon. Nick Brady escuchó a Warren porque confiaba en él. Demuestra que tener una buena reputación ayuda mucho. Gracias por la oportunidad de asistir a este subcomité. Quisiera comenzar disculpándome por los actos que nos reúnen. La nación espera que sus leyes se obedezcan. Le pedí a cada empleado de Salomon que sea su propio fiscal de revisión de gestión. Después de obedecer todas las reglas, quiero que los empleados se pregunten si están dispuestos a que cualquier actuación suya aparezca al día siguiente en la portada de los periódicos, para ser leído por sus cónyuges, hijos y amigos. Si pasan esta prueba, no deben temer a mi otro mensaje.
Pierdan dinero de la firma y seré comprensivo. Pierdan una pizca de reputación de la firma y seré implacable. Agradezco sus preguntas. Han pasado 50 años desde que tomé el control de Berkshire Hathaway y paso a paso hemos creado algo que había soñado con crear con el tiempo, pero llevó mucho tiempo hacerlo y no parecíamos progresar. Pero el interés compuesto da resultados. Cuando piensa que hace 50 años fundó la compañía, ¿imaginó que sería la quinta compañía más grande del mundo? No, no lo hice. Pero si lo hubiera pensado no habría sido en ser la quinta, la cuarta o la tercera. Quería ser la número 1. Si vas a soñar, hazlo en grande. Bill Gates gana. La reunión de accionistas de Berkshire es en parte un festival de diversión. En parte es un carnaval donde viene gente cada año. Es la oportunidad para divertirnos y conocer a quienes nos han confiado su dinero. Antes éramos 30 personas en la cafetería y ahora es un espectáculo público enorme. La celebración forma parte de hacer que un grupo de personas trabajen bien juntas. Es una celebración. Check out our wares. We'll sell you C's candy and dilly bars and insurance for all of your cars. For it's buy all you see at the Berkshire Show. De verdad ama hacer lo que hace. Los inversionistas propietarios de Berkshire Hathaway se ven como parte de una comunidad. Hay más tenedores a largo plazo que en ninguna otra compañía. Lo consideran una religión. No compran pensando que venderán en una semana. La mayoría compra pensando en tenerlas toda la vida. Como compran una granja o una casa. Todos reciben la misma información del informe anual. No nos reunimos con analistas. No quiero saber qué piensa un analista. Me interesa qué piensan los propietarios. Surgimos de una sociedad privada, donde la gente confiaba en él. Él tenía familiares en la sociedad que no eran ricos. Y al crecer, él los trataba a todos, como si fueran sus familiares. En cuanto a los accionistas, los veremos como nuestros socios. No es un grupo sin rostro. Pero durante la reunión anual me encanta ver a los 40,000. Nos da significado a lo que hacemos. Sentimos mucho amor y respeto uno por el otro. Eso no ha cambiado. No voy a muchos eventos en Omaha, porque Astrid vive ahí con él y eso le toca a ella. Hacemos muchas cosas. Aunque le parezca raro a otros, yo digo, ¿qué importa? Si les resulta a las personas involucradas, ¿qué importa lo que piensen? Mi madre y Astrid eran muy amigas, se quieren muchísimo. Creo que a mi mamá le alegraba que ella estuviera ahí. Amaba a mi papá, lo quería atendido, feliz. Y no hay nadie mejor que Astrid. Amaría a mi papá aunque no tuviera un centavo. Astrid ha vivido conmigo durante mucho tiempo. Ha hecho maravillas por mí. Nos resultó bien, aunque no creo que les resulte a muchos.
Susie nos amábamos y nos admirábamos, y los dos estábamos sincronizados en todo, pero éramos dos individuos diferentes. La primera vez que Warren vino a San Francisco, fuimos a caminar y él estuvo mirando, y él no es muy visual. Miró todo y me dijo, ¿esta de veras es tu ciudad? Me atraen el color, la luz, la forma y la naturaleza. Por eso pensó que era perfecta para mí. Con los años aprendí a comprender mejor la naturaleza humana. Las inversiones se aprenden de un libro, pero para aprender sobre los humanos hay que vivir experiencias. Ahora soy más sabio en eso que hace 40 o 50 años, aunque ya no puedo recitar los números como lo hacía. Creo que lo que hacemos se refleja en quienes somos. Eso es cierto para todos. Y si hacen el trabajo que yo hago, necesitan los mejores seres humanos del mundo. Hay gente que ha escogido no ganar dinero, sino servir a otros seres humanos. Creo que es la mejor vida que alguien puede tener. Yo estaba con ella en Arizona, en la conferencia de Fortune, y me dijo que le habían hecho una biopsia un día anterior, pero no le di mucha importancia. Cuando llegamos a casa, el resultado de la biopsia no era bueno, fase 4 de cáncer de garganta. Estaba por ir a una junta en la India, y recuerdo que le dije, te veré al regreso. Ella rara vez lloraba, pero se puso a llorar y me dijo, tienes que quedarte, debes estar en la operación. Todos estábamos ahí y la mañana de la cirugía, mi papá, es curioso, hay cosas que no puede pensar que algo podía pasarle a ella. Para él era lo peor que podía pasar. Sabía que iba a ser muy difícil. Sabía que la recuperación sería brutal. Creo que se operó para los demás. Fue una cirugía muy grande. No podía hablar, tragar, no podía comer. Pero salió y estuve con ella los próximos 4 meses. Mi papá venía cada fin de semana. Y en unos meses ya estaba mejor. Ella y mi papá estaban en Cody, Wyoming, como todos los años con unos amigos. Mi papá llamó, eran como las 8 de la noche, y me dijo, algo le pasó a mamá, estoy en una ambulancia, tienes que venir. Yo pensé que algo le había pasado a papá, no sé por qué, pero mi mamá se había recuperado con éxito. ¿Por qué le pasaría algo? Fue horrible y una gran impresión. Había estado bien, estaba bien, fueron a Cody y estaba bien, ellos estaban cenando y no se sintió bien después de cenar. Sufrió un derrame cerebral. Llegamos al hospital y mi padre estaba ahí. Había estado ahí toda la noche tomándole la mano. Estaba muy orgullosa de él, porque llegado el momento sabía lo que tenía que hacer y lo hizo, que era no hacer nada. Mi papá se fue a dormir y yo me quedé con ella. Le ponía la mano en el corazón para ver si respiraba. Y en cierto modo no sentí nada, así que llamé a la enfermera y ella me dijo que había fallecido.
Uno de los peores momentos de mi vida fue despertar a mi papá para decírselo. El amor es muy extraño, no puedes deshacerte de él. Si das amor, recibes más de vuelta. Si te aferras a él, lo pierdes. Susie de veras me formó como persona. Creyó en mí y me formó. No sería la persona que resulté ser, ni hubiera tenido tanto éxito sin ella. Me hizo una persona integral. Él se encerró en el silencio. Se aisló durante un tiempo. Mi padre es un hombre solitario y en muchos modos ha vivido una vida solitaria. Creo que debió plantearse cómo iba a atravesar ese túnel y salir al otro lado. Recuerdo que pensé que él jamás saldría de la cama, pero lo hizo. Bienvenidos. Soy Patty Stone-Knifer, presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates. Agradecemos su presencia, ya que les envié un aviso muy vago y tardío, pidiéndoles venir a conversar con Bill y Melinda sobre el futuro de la filantropía. Así que comencemos. Tengo el placer de presentar a un buen hombre, cuya gran decisión cambiará el mundo. Warren Buffett. Una decisión extraordinaria de uno de los hombres más ricos, el multimillonario Warren Buffett, se comprometió a donar parte de su fortuna a obras de caridad. Buffett declaró que donará una buena parte de su fortuna a la Fundación Bill y Melinda Gates y dará más del 15% de su dinero a fundaciones creadas por sus 3 hijos y su fallecida esposa Susan. Un activista de la salud llamó a lo que Buffett hizo hoy uno de los actos más generosos que la historia registrará. Ese aplauso tan grande no lo dan en las reuniones de Berkshire. Gracias a todos por venir. Es un gran día para mí, es un gran día para mi familia. Mi esposa Susie y yo planeamos que lo que ganara se devolvería a la sociedad. Pensé que ella me sobreviviría y que ella tomaría la decisión, pero desde su muerte debí repensar la mejor forma de darle el dinero a la sociedad y que fuera usado de la manera más efectiva, y tenía la solución en las narices. Salió de la nada, fue algo increíble. Ha sido el regalo más grande jamás recibido, el que él dio ese día. Quisiera pedirle a la gente que representa las distintas fundaciones que suban. Las primeras 3 cartas solo tuve que firmar papá. Cuando nos escribió la carta, puso algo que para mí fue increíblemente importante. Es exactamente cómo se conduce nuestra fundación. Si intentas batear 1000, no harás las cosas importantes. Pero si estás dispuesto a ser ponchado varias veces, puedes hacer un gran cambio. Me encanta que mis 3 hijos dirijan 3 distintas fundaciones, que a su vez combinan su interés particular. Bien sea la educación temprana, la agricultura en áreas donde usan terrenos pequeños y necesitan mejorar mucho sus técnicas, o vacunas, lo que sea. Más poderoso que el regalo de Buffett es el mensaje a otros estadounidenses ricos,
que esos que tienen menos en el mundo deberían beneficiarse de esos que tienen más. En toda mi vida, todo lo que he gastado será mucho menos del 1% de todo lo que he ganado. El otro 99% irá a otros, porque no tiene utilidad para mí. Sería tonto que no transfiriera esa utilidad a gente que pueda usarla. A mí no me sirve. Estoy orgullosa de lo que hacemos. Casi lloro en las reuniones de junta, porque pienso que ella estaría muy orgullosa. Y mi trabajo más importante es asegurarme de que cada centavo se gaste, como ella lo hubiera querido. Quien quiera que seas en esta vida, no desperdicies mucha energía, amor y tiempo en algo inútil. Siempre pensé que me casaría con un pastor o un médico, o alguien que hiciera un servicio valioso a los seres humanos, y que me casara con alguien que gana montones de dinero. Es la antítesis de lo que pensaba, pero sé lo que él es, y él es. No existe un mejor ser humano que él. La verdad es que estoy en esta posición por suerte. Cuando nací en 1930, las probabilidades de que naciera en Estados Unidos eran 41. Yo me gané la lotería ovárica ese primer día. Además, nací varón. Anótalo como otra posibilidad 50-50. Las probabilidades ahora son de 81 nacer varón en Estados Unidos. Fue muy importante para mi vida. Pensar que eso me hace superior que los demás. Como ser humano, eso no lo comparto. Perfecto, buena suerte. Tuve suerte de haber estado junto a Warren Buffett mientras se convertía en Warren Buffett. Se ha desarrollado con los años. Se ha ampliado. Sus valores se extienden a lo largo de su vida. Quiere llevar la vida que él y su padre, si su padre aún viviera, dijeran que es buena. Creo que terminará en los libros de historia, dentro de 100 años. No sé qué papel le asignarán, si será famoso por lo que hizo como inversor o como filántropo. Pero Warren ha dicho que su ambición de vida es ser maestro. El mundo es una gran película, pero no querrán andar sonámbulos en la vida. Lo importante es buscar el trabajo que aceptarían. Si no, necesitarán trabajar, y entonces la vida es maravillosa. Se levantan cada mañana porque tienen expectativas. Durante más de 60 años pude ir bailando al trabajo, haciendo lo que amo hacer, y me siento muy afortunado. Bien, la clase terminó. Buenas noches. ¿Le teme a la muerte? No, no le temo. He tenido una gran vida. Digo, es inevitable. Y no tengo idea de qué pasa después. Soy agnóstico. Podría ser muy interesante o para nada. Ya lo sabremos. Físicamente estoy muy depreciado. Estoy llegando a un valor residual. Pero no interfieren con mi trabajo, con mi felicidad, ni con mi modo de pensar. No siento ninguna disminución en disfrutar la vida, ni en mi entusiasmo por ella.
De hecho, este juego cada vez se pone más interesante. Es un juego competitivo, es un juego grande. Y disfruto mucho del juego. En 2006, cuando cumplió 76 años, Warren y Astrid se casaron. Desde 2016, Warren Buffett ha regalado 24 billones en acciones de Berkshire Hathaway. Las acciones restantes hoy valen 63 billones. Después de aplicar el interés compuesto, valdrá más de 100 billones. Las donaciones de Warren han sido para Si te gustó, compártelo y no olvides suscribirte para ver más videos así. Si te gustó esta traducción, si te gustó esta biografía, dale like y deja tu comentario. Esto ha sido todo por hoy. Chao, chao.